viene a dar este compartimiento con experiencia, fortaleza y esperanza. Y el tema es, la herida es el rechazo. Adelante, Sergio. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Sergio, soy miembro de CODA y gracias por el espacio. Gracias a Dios que me permite tener este espacio para poder hablar y expresar desde, desde el corazón lo que, lo que aconteció y lo que sigue aconteciendo en mi vida. Y también gracias al grupo, es el grupo Camino a la Serenidad que me permite pues este espacio. Y, y bueno, yo regularmente lo que hago es dar cierta historia de vida, pero también lo que estoy mucho abierto es a las preguntas y respuestas, ya que he entendido que la reunión pues la hacemos entre todos, ¿no? La reunión, aunque yo esté aquí y ahora enfrente, pues de todas maneras la interacción y las preguntas son parte esencial de nutrir muchas cosas que a veces pueden quedar al aire o que a veces que ni siquiera me doy cuenta que no he tocado, ¿no? Esto es importantísimo. Bueno, pues entonces vamos y quiero partir de mi historia. Eh, Quiero observar que yo llego a una agrupación con muchos patrones codependientes y con los patrones que más llevo yo pues son los patrones de control. El patrón de control con el que llego, pues la verdad es brutalmente supermarcado y que de alguna forma yo pensaba pues que ese patrón de control era hacer bien las cosas, ¿no? Yo llego a la agrupación con situaciones de infidelidad mías, llego siendo infiel y llego pues porque mis estados emocionales ya no me permitían dormir, ya no me permitían dormir en la noche, ya no me permitían evadir, ya no me permitían, ya era imposible, ¿no? Mi sensación de dolor o mi sensación de sufrimiento era devastadora, ya no había una situación yo creo que de haber tenido todavía esas fugas y que esas fugas de alguna forma tuvieran efecto en mí, pues yo creo que no hubiera llegado a una agrupación, no hubiera aguantado más. Pero debido a que las fugas ya no eran, pues ya no hacían efecto, pues la verdad de las cosas es que eso me empuja, ¿no? A llegar a una agrupación y en sí yo no pedí ayuda, la ayuda me la hicieron llegar por los estados emocionales que me veían pues muchas personas que estaban a mi alrededor. Bueno, pues llego a una agrupación, empiezo con la situación del trabajo, empiezo a identificar la gente que está hablando de sus conductas, empiezo a identificar la gente que está hablando de sus problemas en la casa con el alcoholismo, con la disfuncionalidad de la familia, empiezo a escuchar todo eso y pues de alguna forma yo sí me siento identificado en ese momento, pero pues aún no hablaba mucho, ¿no? Yo llego totalmente retraído a una agrupación, llego tartamudo, literal, llego tartamudo, llego retraído, lo único que era que podía hilar a veces eran alguna que otra sentimiento de que las cosas no se estaban llevando como yo quería y cómo la convenzo para que regrese, cómo la convenzo para que haga esto, cómo la convenzo, cómo la hago para que entienda, cómo hago todo eso, ¿no? Y pues la verdad de las cosas es que pues nunca hubo esas respuestas. Lo primero que me decían es que yo me fijara en mí, ¿no? Y fíjense que aún estando en la agrupación, yo traté de controlar, yo recuerdo que alguna vez yo me sentaba con ella, hablar, intentando que ella comprendiera, literalmente intentando que ella comprendiera, que ella dijera las cosas, y yo me desesperaba porque yo me esperaba con ella porque pues toda la relación que tuve con ella
pues nunca, ella no era de las personas que hablaba o expresaba lo que sentía o lo que pensaba. No era ese tipo de personas, sino era una persona que se retraía y que no hablaba, ¿no?, igual que yo. Pero de alguna forma yo, ahora sí que con ella y sí me permitía yo hablar, ¿no? Y tratar como de ver qué pensaba y estar leyendo el pensamiento y estar leyendo la, ¿cómo se dice? Pues sus comportamientos y hacer ahí como una especie como de malabarismo para ver qué quería, ¿no? O sea, yo fui el codependiente y ella fue la dependiente. En esa parte, pues yo a todas costas, con mi malabarismo, intentaba que ella pues entendiera que divorciarse iba en contra casi casi de las leyes de la vida, ¿no? Iba en contra, casi casi en contra de las leyes de Dios, ¿no? La Biblia dice que no nos separemos y yo agarraba a Dios a veces como pretexto, pues para tratar de controlarla. Esa es una realidad. Yo agarré muchas veces eso. Eh, eh, alguna vez ella llegó llorando a la casa, llorando a la casa donde estaba yo ya viviendo, estábamos separados. Y yo recuerdo que yo la recibí con los brazos abiertos y ella no dijo nada. No dijo por qué regresaba, ya estábamos separados, no decía nada y yo la salvaba. La salvaba de lo que pensaba y la salvaba de lo que veía, que sentía, pero la realidad de las cosas es que no sabía ni madres. La realidad de las cosas es que no sé por qué regresó. La realidad de las cosas es que no sé, pero yo estaba ahí, ya poniendo todo de mi parte para llevar las cosas en paz y salvar el matrimonio, ¿no? Eh, controlando, controlando todo el tiempo y tratando de quedar con ella, pues bien, ¿no? Uno de los rasgos que tiene los patrones de control que habla el libro azul de Koba es esta situación de siempre quedar bien, de siempre quedar como el bueno, de siempre quedar como que no, como que quedó como que no quedó de mi parte y que ella se fuera, como que no quedó porque ella quiso, porque ella hizo. Yo traté de hacer lo mejor posible y yo traté, yo lo intenté, y es que ella no entendía, pero otra vez me voy con con mucha culpa, que eran para mí los motores básicos del control. Si yo siento culpa hacia ella pues porque yo la defraudé, yo le fui infiel, yo todo esto, ¿no? La verdad de las cosas es que esa culpa era la que me movía a quererla controlar como una persona buena, como una persona que, que se suponía que era como se tenían que hacer las cosas según, ahora sí que las leyes sociales, ¿no? Cómo vamos a tener un hijo y vamos a estar divorciados, ¿no? Y todo eso. Y precisamente mi culpa fue la que me hizo que yo prácticamente ella me ocupara como de tapete. Ella no me puso de tapete, yo me puse de tapete, tratando de que ella entendiera, tratando de que ella pensara, tratando de que ella reflexionara. Y ahorita me refiero mucho a mi expareja en en ese entonces, porque fue cuando más viví la codependencia. Era cuando más efervescencia tenía en ese momento, ¿no? Hoy tengo patrones codependientes, no la tengo para nada erradicada. No sé, yo creo que esto no se va a erradicar nunca, lo puedo ver, pero sin embargo sí puedo aprender a vivir. Pero ahí en ese momento eran días muy oscuros, ¿saben? Llegaba yo a mi cuarto después de intentar con ella que ella entendiera. Llegaba yo a mi cuarto y me aislaba. Y es hacia el punto en el cual hay unos rasgos que tienen que ver con con la herida del rechazo. Me aislaba, literalmente. Me aislaba, cabrón. Me ponía a llorar, me ponía a lamentarme, me ponía a tratar como de pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y pensar. Y era un pinche remolino.
literalmente, que me succionaba toda la pinche energía. De repente no podía dormir, o sea, pinches estados de... No quiero ahorita tanto referirme como la ansiedad o la depresión, quiero referirme más a las características físicas que viví yo y a los síntomas psicológicos que tenía yo. O sea, no podía dormir, cabrón. O sea, llegar con una pinche sensación de que ahora cómo le hago, espero que ya entienda. No mames, una pinche bola de nieve, cabrón. Una pinche bola de nieve gris, cabrón. Yo recuerdo ver todas las cosas grises. Yo recuerdo que me aislaba, yo recuerdo que no conectaba con la gente, que me daba vergüenza, que yo tenía ahí una sensación como de que pues, yo no valía ni madre, si es que ya valió madres la vida. Pero eso sí, cuando ella mandaba un mensaje o cuando ella marcaba, pareciera como que si la energía o la vida regresara. Era una sensación bien pinche loca y enferma, bien pinche loca. Y pues eran días bien pinches negros. Yo no quería que llegara la noche. Yo no quería que llegara la noche. Yo de repente me ponía a llorar, literal, porque la noche llegaba. De repente, pues trataba de conciliar un poco el sueño y en la mañana cuando salía la luz y cuando veía el amanecer, otra vez esa pinche pesadez. Y otra vez ese pensamiento de ir por ella y todo esto. Yo prácticamente vivía pensando en cómo iba a resolver el problema de la relación que tenía con ella. Y me la pasé pensando eso durante un chingo de meses. No hablo que yo llevo una agrupación en el mes de... Yo me colapso en el mes de octubre y me empiezo a recuperar en el mes de febrero, es cuando llego a la agrupación. Entonces prácticamente viví meses en el infierno, literal. O sea, un pinche colapso brutal y yo no sentía el calor del sol, no, literal, no sentía la sensación de pertenencia cuando, es más, yo iba a hacer deporte y esta parte de repente estar jugando con los equipos, pero cuando se acababa el momento del juego, cuando se acababa el juego o el partido, yo salía totalmente desubicado, era como si una pinche lápida cayera. Entonces yo decía, bueno, si esta madre se siente así, es porque tengo que resolver el desmadre que tengo con ella. Es porque tengo que resolver, tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y tengo que hacer esto, ¿no? Y esa palabra de tengo, cabrón. O sea, por una parte jalándome la pinche culpa de un lado, y por el otro lado el pinche deber ser del otro. Entonces yo de repente decía, hago esto, no hago esto. Entonces ahí ves al pinche Sergio, tratando de comunicarse con medio mundo, contándole más o menos como me convenía mi problema y esperando que me dieran una respuesta los que estaban afuera de mi situación. Llegaba totalmente autocomiserado, porque es uno de los rasgos de mis patrones de codependencia en el control, autocomiserado, a pedir ayuda y hacer esto, y es que otro, y es que no entiende, y es que no mames, y me decían suelta, y le digo, no, pues es que no sabes el pinche desmadre si está suelto, se va a venir un desmadre, bla, 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 bla. Y teniendo pretextos tras pretextos. Eso sí, me apadrinaba, me madrinaba, pero la realidad de las cosas es que no estaba dispuesto a soltar la relación. Porque sin esa relación, pues yo me iba a morir, literal, ¿no? Intenté suicidarme a solas, en un lugar oscuro, levantarme de una ventana y no lo hice. Creo que tuve un poquito de vergüenza que Dios en ese momento me la dio, ¿no? Para poderme bajar de la ventana, literal. Y pues fueron días bien pinches negros, la neta. Fueron días bien pinches negros. Ahora, yo quiero regresar con esto un poco hacia la parte de mi niñez, que tiene que ver con ligar lo que es la herida del rechazo.
Yo vivo en un núcleo familiar donde mi mamá, casi los primeros años de vida que yo tuve con ella, que serán como los 10 primeros años, más o menos, yo lo que más recuerdo es la espalda de mi madre. No recuerdo su cara, no recuerdo otra parte, recuerdo verla lavando, recuerdo siempre enojada, recuerdo yo estando ahí atrás en una silla como esas como de madera, de las chiquitas para niños, sentado atrás, güey, y escuchando unas pinches músicas, unas pinches canciones depresivas, literal, o sea, pinche cuadro estaba depresivo, o sea, recuerdo que yo en ese entonces había una pinche caricatura que se llamaba Remy, de la chingada, era una pinche telenovela hecha caricatura. Y yo recuerdo que la veía capítulo y el pinche Remy sufría y sufría. Entonces yo me acuerdo de sentir esa pinche tristeza viendo la espalda de mi mamá y estar siempre encabronada. Cuando yo le decía a mi mamá, oye mamá, fíjate que esto, no me escuchaba, güey. No me contestaba. No había respuesta. Cada vez que yo quería hablar con ella, cada vez que yo le decía cómo me sentía, ella me aventaba a su tribuna, güey. Literal, con esas palabras de cómo crees que me siento yo, cómo crees que... Y yo decía, ¿qué pedo, cabrón? Pareciera como que hablar de mis emociones estaba mal. Literal, hablar de mis estados emocionales estaba mal. De eso no se tenía que hablar, como si fuera pecado, cabrón. Entonces yo me doy cuenta que como yo me sentía en ese momento, no recuerdo si sentía tristeza, enojo, lo que sea, yo recuerdo que no le podía expresar a mi mamá, porque mi mamá rechazaba, o yo me sentía rechazado de cómo ella era conmigo, porque ella no quería escuchar. Yo recuerdo que hubo muchas veces en las situaciones de la escuela que me dejaban tarea, iba a una escuela de monjas y me dejaban unas pinches planas infernales, o sea, no mames, larguísimas para un chamaco de 6 años, pero larguísimas. Entonces, yo recuerdo que me dejaron todo un cuaderno de planas durante todas las vacaciones. Yo recuerdo eso. Y mi mamá me obligaba a hacerlas, pero yo no hacía ni madres. Yo podía estar sentado en la pinche libreta y casi durmiendo, aventándome 3 o 4 horas viendo al pinche infinito y más allá. ¿Sabes qué aprendí? A evadir lo que sentía. Aprendí a rechazar lo que sentía porque no podía con eso. No podía con eso. No podía con esas pinches emociones. Y encontré una forma dentro de mí, a través de mi mente, de estar pensando o de estar imaginándome para fugarme literal de mi realidad. Aprendí a rechazarme, aprendí a rechazar lo que sentía por sobrevivencia. Por eso aprendí a salvarme así. Y con esa pinche sensación de que pues yo tenía que guardármelo. Es más, yo les platico aquí. Yo tuve un pensamiento a la edad como de 5 años, literal, que dije, ¿cuándo yo tengo un hijo? Un niño de 5 años pensando esas mamadas. Cuando yo tengo un hijo, yo sí lo voy a entender. Y voy a poder estar con él. Y voy a poder estar con él cuando lo necesite. Y me doy cuenta que parece que yo intentaba en ese momento acordarme de todas las pinches amarguras, porque eran amarguras viviendo con esa familia disfuncional, cabrón. Mi papá era una persona que proveía, pero que no estaba. Que cada vez que mi mamá y él tenían problemas, mi papá salía corriendo a la casa de mi abuela. Yo recuerdo eso. Mi papá salía corriendo a la casa de mi abuela.
que discutían por cualquier cosa y me decían, papá, yo me voy a ver a mi mamá. Y como vivíamos en la misma colonia, pues mi papá salía para allá. Entonces, ¿yo qué empecé a aprender? Pues de que ella estaba mejor que aquí, ¿no? Porque ella mi papá se salvaba. Pero yo no sabía que mi papá no había cortado su ombligo umbilical con mi abuela. Pero yo era lo que estaba viviendo como a la edad de 5 o 10 años. Yo era lo que veía y yo era lo que aprendía. A rechazar los eventos, por ejemplo, en mi casa, lo que eran los gritos, o que mi papá llegaba borracho y que de repente llegaba, se acostaba en el piso y se vomitaba. Y me decía mi mamá, yo ya no le voy a limpiar su vómito. Y yo entonces recuerdo una noche bajar por sensibilidad y lo limpié porque pensé que se iba a ahogar con su vómito. Y aprendí que eso estaba, pues de alguna forma que era dentro de mis capacidades, de lo que yo podía hacer, de un niño. Y lo repetí varias veces ese escenario con mi papá. Llegando borracho, se vomitaba, tirado en el piso, y yo me disponía a limpiarlo. Hasta que un momento sí me quedé como, no, pues esta madre ya no veo otra cosa. No veo que cambie por ayudar y mejor que deje de hacerlo. Entonces yo me acuerdo que tapaba los oídos cuando mi papá llegó en la noche. Eso es rechazo. Rechazar lo que estaba en mi entorno. Rechazar lo que estaba sintiendo. Rechazar todo aquello que me pareciera emocionalmente amenazante. Rechazarlo. Rechazarlo. En esta parte voy creciendo y obviamente pues voy omitiendo mis emociones, voy guardándolas. Yo tenía la creencia de que las emociones se desvanecían. Literal, yo pensé, dije, pues si las emociones se olvidan, pues ya la hice, güey. O sea, yo ya las desvanezco. Yo no sabía que estas madres se van acumulando durante un chingo de años y un chingo de experiencias. Y no nada más se van acumulando, se van haciendo como una bola de nieve. Se va haciendo un desmadre dentro de uno, donde uno ya no sabe ni qué correr. Yo soy una persona que aprendió a rechazarse a la edad de 12 años viendo pornografía. De ahí yo encontré una salida en la pornografía donde yo podía sentir placer, güey. Y saben, me podía pasar viendo pornografía durante horas, cabrón, porque me desconectaba de mi realidad. Literal, durante horas, cabrón. Desconectándome de la pinche realidad, rechazando la realidad, rechazando lo que estaba ocurriendo, rechazando. ¿Y saben por qué rechazar? Por sobrevivencia. Aquí yo quiero marcar algo muy importante. Tú dijeras, Sergio, ¿alguna vez pensaste en rechazar o que te rechazaran? ¿Tú pensaste en que tú te estabas haciendo daño? No, güey. No, güey. Lo hizo por supervivencia. Es más, para suerte la traigo aquí. Yo aprendí a rechazar por cariño, güey. Porque pensé que esa era la forma de amar. Yo no rechacé a mi madre cuando se acercaba porque yo tuviera un pensamiento de cómo la chingo. Yo recuerdo que negué eso. Yo dije, no, ni madres. Porque había un tío que me estaba diciendo que pues, entre más pinche en posición de orgulloso me pusiera, mi mamá iba a hacer lo que yo quisiera. O sea, a pronto iba a manipular a mi madre. Pero no me quise aventar el tiro. Sí recuerdo, tenía 11 años. No me quise aventar el tiro. Yo rechacé todo esto por supervivencia. Yo rechacé mis estados emocionales para aprender a convivir con los demás. Yo aprendí a rechazar a las personas y aislarme porque el aislamiento es una especie de rechazo.
para que no me estuvieran criticando. Yo intenté durante muchos pinches años, me caí, sentarme bien en la escuela y poner atención. Lo intenté, cabrón. ¿Cuántas veces? No lo sé. En la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Lo intenté sentarme y poner atención. ¿Y saben qué salía? No podía, güey. No podía prestar atención. Me jalaban más otras cosas. ¿Pero por qué me jalaban otras cosas? Eso es a lo que quiero llegar también. Cuando yo llego a la prepa, me sentí libre de la pinche represión que yo vivía con mi mamá. Libre, güey, de hacer lo que yo quería, cabrón. Y de la escuela hice un desmadre, porque tenía esas ganas de libertad. Cuando me metí a las aulas para estudiar, mi madre, rechazando la oportunidad de poder haber estudiado en ese momento. ¿Y saben por qué? Porque no pude. Me prefería salirme a jugar porque me sentía mejor en el deporte sintiéndome inclusivo con los demás. Había risas, se podían cortar en el piso, en el pasto, había plática, no había alguien que te estuviera chingando. Pero yo hablo de que mi mamá no fue una vez, o sea, mi mamá era de las pinches señoras que limpiaban y pareciera que no se tenía que ensuciar ni madres, cabrón, el día que iba a limpiar. Se sufría el día que iba a limpiar mi mamá. Era más importante la pinche limpieza de la casa que la comunicación que tenía con mi mamá. Era más importante el desmadre que tenía mi papá afuera con su vida social que yo como me sentía. Yo tuve un papá ausente porque él creyó, y eso me lo regaló en las últimas semanas de su vida, él creyó que proveerme era más importante que educarme. Que si me daba esta parte económica o esta parte material, yo iba a estar bien. Mi papá no me dio aquello que él pensó que era malo. Mi papá pensó que eso era bueno. Pero yo necesitaba abrazos, güey. Un pinche abrazo cada fin de año, sonrisas el 5 o 6 de enero. Pues no mames, pues de repente yo empecé a vivir por fecha del 14, del 5 o 6 de enero. No mames, pues ya iba a llegar, ya nos vamos a poner contentos. Yo esperaba que llegara el fin de semana, porque llegaban unos tíos a platicar con mi mamá y me la podían quitar de encima. La neta. ¿Por qué? Porque la pinche herida del rechazo ahí estaba en cada momento y en cada interacción con ella. No quería saber de cómo me sentía. No quería saber cómo estaba. No quería escucharme. No quería escucharme. Mi papá, pues tampoco corría con su mamá. Cuando yo le decía las situaciones, y de repente cuando yo hablaba con mi papá o yo hablaba con mi mamá, pues vi que había un desmadre entre ellos dos. Entonces, ¿saben qué aprendí? A manipular y a controlarlos a través de la culpa. Si yo con mi papá me portaba bien, a mi mamá la veíamos como la mala. Una parte mi papá cooperaba porque no aguantaba a mi mamá, pero ahí estaba. Entonces mi mamá era la mala del cuento y mi papá era el bueno, que era permisible conmigo y que no se metía en mi educación. Mi papá no me puso límites, y el que me puso límites fue mi mamá. La que se aventó el tiro fue mi mamá, no mi papá. Pero mi mamá tratando de ser papá y mamá, pues estaba cabrón. Estaba cabrón. El rechazo es muy importante. Y el control es muy importante. Muy, muy importante. Quiero leer una parte sobre que está en el libro azul de Codependientes Anónimos, que lo pueden encontrar. Y dice, patrones de control creen que la mayoría de las personas son incapaces de cuidarse.
Cuando yo me relaciono con los demás, yo pienso, ay, pobrecito, hay que ayudarle a esto. Ay, pobrecito, es que está pasando el otro. Ay, pobrecito, es que hay que hacerle esto. Es que no puede limpiar, no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque está tan mal, vivió una infancia tan mal. Porque aparte las relaciones en las cuales yo me inmiscuía, que me decían su infancia, me decían los problemas que tenían en su casa con sus padres, llámale en ese tiempo mi novia, mis relaciones, y yo decía, no, pues sí, papás, hijos de la chica, pues yo venía también de una situación disfuncional. Entonces yo decía, no, pues sí. Pues como yo les veía muy madreados, pues allí estaba de ayudador, tratando de ayudarlos a ellos, tratando de ayudar a que yo quedara como el bueno, como el que sí sé, tratando de quedar así, cabrón. Y así formé mis amistades. Así formé mis amistades en la primaria, secundaria, preparatoria, parte de la universidad, donde estuve trabajando. Así, güey, tratando de salvar. El siguiente punto dice, tratar de convencer a los otros qué deben pensar, sentir y hacer. Cuando a mí me decían las personas, es que yo me siento así, yo decía, no, o sea, mira, vamos a ver qué se puede hacer. Porque yo pensaba, fíjense bien, yo pensaba que cambiando las acciones se podía uno pasar esa sensación de tristeza o enojo. Si hago esto, si hago lo otro, pues voy a cambiar lo que siento. Y hoy me he dado cuenta a través del proceso del programa y de todo mi proceso personal que no es así. Tratar yo de cambiar a otros y de convencer que hagan cosas diferentes para que no se sientan mal es un pinche error descomunal, porque el primer paso dice, admitir, no dice, haz esto, haz lo otro, métete a trabajar más tiempo, ya no trabajes, déjala, córtala, no dice ni más. El primer paso dice admitimos. Admitimos que soy impotente ante la relación que tengo con esa persona y que mi vida se vuelve ingobernable. Admito, cabrón. ¿Qué voy a admitir? Mi patrón de conducta. Pero yo intentaba en ese tiempo, pues que la situación no era como que, o sea, hay que saltar las emociones porque yo aprendí. Yo empecé a desarrollar cómo tratar de olvidar, entre comillas, las emociones. Entonces me di cuenta que si le decía a esta persona, mira, es que el universo también te quiere, y de las estrellas, y trataba de hacerlo sentir bien, o de hacerla sentir bien. Oye, ¿en qué te puedo ayudar? Yo además trataba de cancelar sus estados emocionales, así como cancelaron los míos. Por eso fue tan importante que les narrara parte de mi niñez. ¿Por qué estoy teniendo estos patrones codependientes de control? Bien, porque yo también pensaba que si le dices a una persona qué debe de pensar, va a vivir mejor su vida. Esta palabra debe está explícito en nuestros compañeros de Alcohólicos Anónimos en los 4 gigantes del alma. El deber ser, que es un gigante del alma. Entonces, si le decía, es que debes de pensar esto, debes de hacer esto, y ahora sí vas a sentir, no, pues no mames. Yo quise cambiar mi vida a través del deber ser que tengo, pero fíjense qué pinche situación tan caótica. Yo intentaba hacer el deber ser, pues de repente yo era bien pinche huevón, cabrón, deprimido ahí, güey, dándole vueltas a la pinche cabeza cuando era adolescente. Yo, una pinche flojera marca diablo. Esperaba yo a sentirme un poquito mejor para hacerlo. Marca diablo la pinche flojera. Y no era una pinche flojera, era depresión derivado de mis estados emocionales que no hablaba y que no trabajaba desde mi infancia. Depresivo. Y fíjense cómo esa situación de depresión yo la enmascaraba. Le ponía que era romántico, que era de esos
que la bohemia, que había que cantar, y había que hacer esto, y el romanticismo, ¿no? O sea, a mi depresión le aprendí a poner flores. Pero, sin embargo, era depresión. Depresión que me inmovilizaba muy cabrón. Depresión que no me dejaba vivir, no me dejaba accionar. Vergüenza hacia los demás, que no me permitían a mí tener unas acciones con un sentido personal. ¿Qué quiero decir? Pues con un beneficio propio. Yo pensé que las acciones se hacían para estar bien con los demás. Y esto tiene que ver con el patrón de control. El tercer punto del patrón de control dice: ofrezco consejos y guía sin que nadie se la pida. Ok. Ofrecer consejos siempre fue parte de mi vida. Y deberías de hacer esto y deberías de hacer esto. Pero no me lo pedían. Y me encabronaba o me daba pena cuando me decían: es que no te pedí un consejo. Y yo decía: pues ya, ni te voy a ayudar. O sea, aparte me indignaba acá. ¿Por qué? Porque yo quería ser el buena onda, y pues este güey no entendía, o esta pinche loca tampoco entendía, y pues como ya me mandaron a la goma, pues que vivan su pinche vida como quieran. Aquí hay un toque muy importante en ese patrón: resentimiento. Cuando me decían las otras personas: no, pues yo ni te pedí el consejo, yo me iba resentido, como una forma de ser. Resentimiento, como una forma de ver el mundo. Porque el resentimiento no nada más se va en un recuerdo, sino se va en una forma de sentir durante toda una vida. ¿Qué quiero decir? Yo a mi madre le guardé resentimiento y a mi padre le guardé resentimiento. Y todo eso se va acumulando, pero también se va deformando. Y en esa deformación yo aprendo a vivir así como parte de mi personalidad. Una persona resentida. Resentida y conmiserada. Resentida y autoconmiserada. Y ese resentimiento y esa autoconmiseración disfrazado de romanticismo y de tener la razón. Si tengo la razón y ustedes no, soy una persona resentida. Es que ustedes no entienden que así no se maneja el programa. Es que ustedes no entienden que así no son los pasos. Es que ustedes no entienden que así no se lleva una agrupación. Es que ustedes no entienden. Es que no entienden, ¿saben? Entonces ahí ustedes, estoy actuando desde mi resentimiento. Estoy actuando desde mi resentimiento. Y está cabrón. Porque tener la razón es muy diferente a tener verdades personales. Tener la razón es querer imponerse, patrón de control. Pero tener una verdad personal en base a la experiencia personal, eso es interior. Eso es autoridad interior, que tiene que ver con este proceso de soltar resentimientos, con este proceso de soltar esa pinche razón. ¿Para qué quiero tener razón, cabrón? Me ha desgastado tantos pinches años tener la razón o queriendo buscar la razón. Y les digo desde dónde nació esa pinche mamada. Mi mamá me regañaba porque no levantaba el traste. Pero no me decía: no, hijo, levanta el traste. No me decía: pinche chamaco, no has levantado el traste y ya lleva horas ahí, sabiendo que lo acababa de dejar. Entonces yo sentía enojo y sentía impotencia. Entonces se agarraba y me iba enojado, y a ver, y me empezaba a pensar: a ver, si me dice mañana del vaso, ahora sí le voy a decir, lo acabo de dejar. Y ya, así la puedo callar y parar este desmadre. Entonces ya llegaba el otro día, dejaba un plato, lo que sea, o desarrugaba la pinche sábana de la cama, güey. No mames, la arrugaba y me decía: ¿esto qué? Le digo: lo acabo de hacer. Y de repente ya encontraba otra respuesta. ¿Y qué? Porque lo acabas de hacer, eso supone que se tiene que quedar así. Pero así encabronada y enojada, y yo decía: puta, no, pues no pude hacer esto. Entonces agarraba y ya iba como a arreglar la pinche cama. Y después de la noche decía: ahora sí le voy a contestar, a ver si me dice de la cama, ahora le voy a decir esto, cabrón. Si ella me dice A, yo estoy pensando en decirle B.
Y al otro día me decía C. Y me iba acostando en C, a huevo. Ahora sí, cabrón. D, cabrón, ya encontré la D. Y entonces, ¿cómo me empecé yo mismo a educar? Yo cómo mismo empecé a educar por salvarme de las pinches sensaciones que no sabía que tenía. ¿Cómo empecé a educarme? A través de la mente. A través de dar a mi mente el poder y empezarlo a generar un patrón de pensamiento para poder encontrar la respuesta. Ahora pregúntenle a Sergio, ¿por qué no podías dormir en las noches cuando estabas en depresión? Por la pinche cabeza, porque mi cabeza no dejaba de pensar. ¿Y saben quién hizo eso? Yo, cabrón. Yo eduqué a mi mente para que no dejara de pensar. Yo la eduqué así, cabrón. Y de repente llega una agrupación y es que la pinche mente no la aguanto y ya no sé ni qué pedo. Pues no sabía lo que estaba haciendo conmigo. ¿Y saben por qué hice eso? ¿Por qué eduqué mi mente así? Por amor, cabrón. Por querer salir y poder sobrevivir de esos estados. Por amor, cabrón. ¿Y saben por qué? Porque solamente tenía 2 padres. Solo tenía 2 padres. Y alguna parte de mí me decía que había amor, pero que también había daño. Yo intentaba también rechazar el amor que sentía por ellos. Porque no nada más es rechazar las emociones negativas, entre comillas, sino también es rechazar el amor que siento hacia mis padres por sobrevivencia. Entrar al proceso de resentimientos y a las conductas de control por sobrevivencia. Y esto lo quiero dejar bien remarcado, bien remarcado. Entre menos amor sienta hacia mis padres, menos dolor sentía. Que ellos me rechazaran. Entonces, el cariño, yo recuerdo en la casa de mi madre, en la casa de mi papá, que no nos podíamos, yo no me podía reírme. No me podía reír. Porque mi mamá se enojaba de inmediato y ponía caras. Y yo me sentía en ese momento cancelado, cancelado. Parecía que la risa fuera algo malo dentro de la casa, güey. Yo no podía invitar a algunos compañeros de la escuela y demás a mi casa. No podía invitarlos, güey. No podía invitarlos por esta pinche sensación de sepultura que había en la casa y esta pinche rigidez y un pinche papá permisivo. Un pinche papá permisivo y mi mamá todavía en pinche cuadrada y distinta. Así fui educado. Entonces yo me doy cuenta que se van desarrollando mis patrones desde mi forma de pensar y desde cancelar mis emociones. Se va desarrollando un patrón, una costumbre, una forma de vivir. Se va desarrollando dentro de mí, cabrón. Entiendo yo también que aprendí varias cosas de afuera, muchas cosas de afuera, pero esas las engrané con mis procesos interiores que estaba viviendo. Cuando dicen en algunas agrupaciones, el enemigo no está afuera, está dentro, es cierto, yo lo creé. Yo lo creé ese enemigo. Y de repente pues ya no encuentro las pinches llaves de este desmadre. Porque fíjense, yo llego a una agrupación, yo llego a la agrupación diciéndome, no mames, ayúdenme a buscar las pinches llaves que perdí. Y ustedes me dicen, pues, ¿dónde las tiraste, güey? Pues no sé, en la pinche calle y demás, ¿no? Y los demás, pues vamos a buscarlas, ¿no? Ustedes como buenos compañeros dicen, vamos a buscarlas. Ya van allá por mi casa, y entonces empiezan a buscarla por fuera, y de repente a alguien se le ocurre preguntarme, oye, Sergio, ¿habrás un poquito de memoria?
¿Dónde se te cayeron las llaves? No mames, en mi casa, güey. Pero ¿sabes qué? En mi casa no hay luz, güey. Me parece más sensato estarlas buscando aquí en la calle. Y mi compañero, que es usted, se queda así como, a ver, pinche loco y enfermo. ¿De qué me estás hablando? ¿Me estás diciendo que se cayeron las calles, las llaves en tu casa y las estás buscando acá afuera porque hay luz? Pues sí, porque allá adentro está de la chingada. No quiero entrar. Para pronto, no quiero verme. Para pronto, no quiero observarme. Porque me duele. Porque he huido tanto de eso. He rechazado tanto eso. Que ahora ustedes me vienen a decir como agrupación que me fije en eso. No, espérense. No chinguen. No mamen. No chinguen. Da mucho miedo. Mucho pinche miedo asomarme al interior. No, espérense. Y de repente, pues me veo en esa pinche jaloneo que me dicen ustedes, no, pues es que sí, entraré. Yo por acá, no, pero es que no. Y demás. Y digo, y de repente los pinches estados emocionales, la depresión, empiezan a subir, güey. El pinche pensamiento compulsivo obsesivo. La ingobernabilidad de mis estados emocionales empiezan a subir. Yo digo, no, ya, sí, güey, vamos a entrarle, chingue a su madre. Yo no lo hice por quererme recuperar. No lo hice por quererme recuperar. Lo hice porque mis pinches estados emocionales ya no los puedo gobernar. Por eso lo hice. Oye, Sergio, ¿quisiste cambiar? No, la neta no. Vamos a ser bien pinches sinceros. Yo no quise cambiar cuando llegó una compasión. Nada más quise que a través de ustedes se bajaran sus pinches estados emocionales para recuperar mi vida que estaba perdiendo. Y ustedes me dicen, exacto, Sergio, pero aquí no se trata de recuperar una vida. Se trata de perderla. Porque esa vida es la que te viene destruyendo. Oye, pero es que en esa vida se van mis relaciones. En esa vida se va a ir mis sueños, se van a ir mis anhelos. ¿Cómo me dices que los deje ir, güey? Y ustedes me dicen, es que eso es lo que te está haciendo sufrir. Tus anhelos, tus sueños, tus falsas esperanzas que quieres mantener vivas, güey. Eso es lo que te está haciendo sufrir, cabrón. Y dices, no mames, tengo que soltar eso, sí, pero no te preocupes, va a ser una forma gradual, no va a ser un chingadazo. Primero, segundo, tercer paso, te ayuda a detectar tus comportamientos codependientes. Nada más que los amigos. Tercer paso, te pide que los entregues. Como qué siento y qué pienso. Ya si de repente los primeros tres pasos ya se hicieron parte de mi vida, ahora sí me puedo chingar un cuarto paso, irme al pasado. Porque si me aviento al pasado, sin haber trabajado en mi presente, lo más seguro es que pasen dos cosas. O autocomisero o me resiento, aventándome un cuarto paso sin haber pasado por los tres primeros pasos. Ya después que llego al quinto, pues ya se lo puedo platicar, pinche vergüenza que pasé con mi padrino, de que le estaba diciendo tantas pendejadas que había hecho y tantas situaciones de la sexualidad y todo un desmadre que me provocaba mucha vergüenza y culpa. Pero sin embargo, precisamente al hablar de esa vergüenza y culpa, me empezaron a liberar. Empecé al momento de que comuniqué a través de mi quinto paso cómo me sentía y cómo lo había vivido, estaba siendo en ese momento liberado de la vergüenza y de la culpa. Solamente que una persona me escuchara. Solamente eso. Sexto y séptimo, pues sigo detectando mis patrones codependientes o demás. Aquí hay algo muy importante que quiero connotar. Yo en algún momento estudié bastante la literatura AA y en la literatura AA dice que son defectos de carácter, ¿no? Y de repente escucho la literatura de Coda y dice patrones codependientes. Y yo digo, a ver, vamos a irnos en este desmadre. Cuando yo escucho defectos de carácter, digo, ok, estos defectos de carácter los agarraron de acá arriba porque cuando me decían que son los pecados. Entonces yo cuando escuchaba la palabra de pecados dije, ya chingamos, esto no tiene solución, güey. Pero de repente llegan los AA y me dicen, no, vamos a bajarle 3 rayitas a este desmadre. No son pecados, güey. Son defectos de carácter. Yo digo, oh,
se siente un poquito mejor, güey. Tengo un poco de esperanza. Porque no es que ya haya nacido así. No, güey, no nací así. Se fueron desarrollando toda una personalidad dentro de mí. Entonces, cuando llega esta idea de decir, ok, me gusta más patrones. Y de repente conozco a los Koda y me dicen, ¿qué crees, cabrón? Perdón, conozco a los Koda que me dicen que son patrones, pero vengo de los AA que me dicen defectos de carácter. Y cuando yo escucho patrones, yo digo, son conductas. Y si son conductas, puedo trabajarlas a través del primero, segundo, tercer paso y más profundo a través de un cuarto, quinto paso. Y disponerme a cambiarlas en una acción de fe, de confianza. Ahí es donde hay un cambio. Porque de repente salido de cuarto, quinto paso, quiero ir a pedir perdón, llegando a octavo, noveno paso. Mamá, me voy a llegar con un chingo de culpas, ya que no he cambiado actitudes. Entonces, para mí es importante cambiar actitudes en este proceso. Antes de hablar con alguien diciendo, la cagué. Es más importante darme cuenta que yo qué tipo de conductas tengo y de dónde vienen arraigadas, que regularmente son de alguna herida del alma. La herida, hoy del rechazo que les estoy platicando, que desenfrena por los patrones de control. Entonces, como yo no puedo ver mi herida del alma en el presente, yo digo, no, estoy controlando. Espérate, ¿por qué quiero controlar? ¿Por qué quiero controlar? Entonces agarro, aviento un primer paso, a ver, digo, ¿qué pedo aquí? Estoy controlando por esto, lo admito, no hay pedo, me detengo, porque el primer paso no me pide que cambie. El primer paso solamente me pide que admita. Me detengo, segundo paso hablo con Dios y hablo con otro, hablo con un compañero. ¿Sabes qué está pasando esto, güey? Ya vi que traigo este pinche patrón, aunque me dé vergüenza, güey. Porque en cuarto y quinto paso me han enseñado que diciendo las cosas, aunque me avergüencen o aunque me den pena, cabrón, ese simple hecho de hablarlos me va a liberar, cabrón. Y voy a poder soltar una parte de mi desmadre. Entonces ya lo hablo en el segundo paso y ahora sí le digo en el tercer paso a Dios, ¿qué pedo? Mira, esto pienso, esto siento, cabrón. Llorando, berreo, metido al pinche piso, Dios, aquí estoy, cabrón. Pero hazte cargo de este desmadre que siento y que pienso. Te lo entrego, güey, pero hazme paro, cabrón. Y le dejo esa carga emocional a Dios para yo disponerme, ahora sí, ¿cuál sería? ¿Qué es? Pues me doy cuenta que cuando llego a estos pasos, cuando llego a este tercer paso es porque yo me he olvidado de mí mismo. De repente saliendo de la pinche agrupación, dicen, no, pues se escucha bien chingón. Y de repente dicen, a ver, recupera tu vida. Y sales de la pinche agrupación y caminas por la banqueta solo, cabrón. Con una pinche sensación de, ¿y ahora qué hago con mi vida? Si ya no estoy controlando. ¿Ahora qué hago con mi vida? Si se terminan esas relaciones. No mames, y de repente empiezo a sentir un pinche hueco dentro de mí. ¿No qué pasó, güey? No que al soltar esas relaciones ibas a sentir mejor. No, era parte del inicio. Ahora vamos a ver por qué te rechazaste tanto sin saber que lo estabas haciendo. ¿Por qué te rechazaste tanto, Sergio? ¿Por qué te rechazas tanto hoy? Pensando que te estás poniendo a salvo. Pensando que pelear con los demás, porque también es una especie de rechazo, te estás poniendo a salvo sin saber que te estás rechazando. Controlando a los demás sin saber que te estás rechazando a ti mismo. Cuando yo veo un patrón de control dentro de mí y dentro de mis actitudes, me doy cuenta de algo que yo me estoy rechazando. No sé qué estoy rechazando, una emoción, una creencia, un pensamiento. No sé qué estoy rechazando, pero algo estoy rechazando dentro de mí cuando yo quiero controlar. De repente he compartido con los compañeros esta pinche sensación de, no mames, se siente un pinche vacío aquí en el pecho, güey, como que nada lo llena, cabrón. Y una forma de ver lo que yo tengo es, pues claro, güey, imagínate que tus emociones se quedaron a los 10 años y Sergio siguió caminando hasta que tuvo 28, 29 años. Pues no mames, el pinche vacío y la pinche distancia y soledad que sientes es esta misma distancia que sientes con tus emociones, cabrón. Es esta pinche distancia que sientes con esa pinche idea
de autorregularse, de autoaislarse de esa madre. Es esta pinche distancia entre el pasado y el presente lo que se siente aquí en el pinche pecho. Es una distancia emocional de mí mismo, porque yo mismo me rechacé durante tantos pinches años. Y en ese pinche rechazo se fue haciendo una distancia cabrona. Pero ahora sí me dicen, compañero, pues ahora hay que ir a aventarse las heridas del alma, ir a recuperar ese pinche niño que está ahí en el pasado. Puta madre. Pues vámonos al pinche pasado. Y empezamos a recortar esa pinche distancia. ¿Cómo? Conectando con aquellas palabras que bien me gustan y las escuché en algún lado que dicen, ¿qué le hubieras gustado decir a tus padres de la forma como te le hubiera gustado decirles? Así, sin pelos en la lengua. ¿Te pasaste de cabrón a mamá? ¿Te pasaste de cabrón papá? ¿Por qué no estuviste? Sin pelos en la lengua. Me sentí solo y no estuvieron. Cada vez que yo intentaba hablar, me sentí rechazado y no estuvieron. No me sentí abrazado, no me sentí parte de ustedes. Y eso se pasaron de pendejos. Como realmente se lo quiso decir el niño. Se pasaron de pendejos. ¿Tú crees que lavar la pinche ropa me iba a mí hacer sentir mejor? No resultó. ¿Tú crees que estar llegando por las noches, papá, nada más con que te viera un ratito, me ibas a estar cerca de ti? Güey, no resultó. Me sentía rechazado. Me acostaba en mi cama a esa edad temprana y no me tenía que mover, cabrón. Porque si me movía, de repente mi mamá me decía, ¿qué estás haciendo? No mames, pinche vieja, tenía sensores. Nada más porque me moví en la pinche cama, nada más para acomodarme. ¿Y saben cómo aprendí a dormirme? Así, güey, encogido, güey, cerrado y así, cabrón. Con los pinches puños así, cabrón. Pues no mamen. Gracias, gracias, Esther. Pues no chinguen. ¿Cómo hubiera gustado decirle a esta pinche vieja loca? No mames, déjame respirar. Y por eso, fíjense, cuando llegaban algunos tíos, hermanos de papá o hermanos de mi mamá, sentía que me salvaban de mi mamá. Sentía que me salvaban de mi mamá. Cuando me salvaban de mi mamá y así aprendí a vivir, empecé a darme cuenta que podía salvarme a través de otros, de la presencia de mi mamá. Me voy a ir un punto más arriba. Los demás podían salvarme de mis estados emocionales si yo los complacía, si yo les decía qué hacer, si yo les daba regalos. Ellos me podían salvar de cómo me sentía, porque lo aprendí de pequeño. Yo me sentía mal, pinche mamá loca, pinche papá ausente, llegaba un familiar, mi mamá se enfocaba en el familiar y yo podía respirar. Y yo podía salir a jugar. Entonces aprendí a salvarme a través de las personas. Y aquí quiero dejar algo muy importante. Cuando yo me divorcio y firmo el acta de divorcio aquí en Ciudad de México, en Bellas Artes, me meto al metro y yo iba muy encabronado con Dios. Y le decía a Dios, no mames, güey, hice todo lo que estuvo en mis pinches manos y esta madre siguió así, cabrón. ¿De qué se trata, cabrón? Hice todo lo que estuvo en mis manos, güey. Y tú sales con estas mamadas, así le iba diciendo. Me meto al metro, y me meto a uno de los vagones, se arranca el metro, y escucho unas palabras en mi mente que creo que van a resonar para toda la vida. Lo que ocurre, hijo, wow, es que estabas viviendo tu vida
a través de los ojos de ella. Cuando yo escucho eso, siento que me desmayaba. Y dije, ¿qué pedo con esto? Me senté y comencé a llorar. Porque el divorcio se debió a que Dios lo quería. Dios no me quería que siguiera sufriendo en ese tipo de relaciones. Dios me cobijó en la separación, pensando que estaba haciendo las cosas, yo pensando que Él estaba haciendo las cosas mal. Él me cobijó, Él me entendió y Él supo qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía. Yo simplemente me enojaba y guerreaba, pero me daba cuenta que Dios me dijo, vente hijo. Y si lo adapto un poquito a al concepto de coda, Dios me puso un límite y dijo, deja de estar tirando tu vida, güey. Dios me puso un límite y me dijo, vente para acá, cabrón. Te voy a enseñar cómo vivir a través de principios interiores y a través de que encuentres verdades personales y a través de que encuentres un contacto conmigo. Y yo te voy a guiar. Solamente abre tu pensamiento, abre tu corazón, desde la sinceridad personal, y verás como yo acudo a ti, como siempre lo he hecho, aunque tú no te hayas dado cuenta. Wow. Esther. Compañeros, estamos en la parte de preguntas y respuestas. Quien desee hacer las preguntas, vaya escribiéndolas en el chat, por favor, y voy a irlas leyendo para que nos vaya compartiendo el compañero. Ok, dice, hola, buenas noches, soy codependiente y ¿qué pudiste rescatar de la relación con tu mamá? ¿Hoy la admiras o solo la honras? Gracias por la pregunta. Es muy importante esa pregunta. Cuando yo estoy en una agrupación, lo primero que me dicen es, abraza a tu mamá, y yo, cabrón, ¿cómo que abraza a mi mamá? No mames, güey. Si mi mamá se abraza cada fin de año, no mames. Me dice, sí, abraza. Y decían, no, chingues, cabrón. Pues yo recuerdo que las primeras veces que a mí me comentaron algunos compañeros que la abrazaron, pues yo estaba con mucha resistencia. Pasaron 2 o 3 días hasta que un día dije, chinga su madre, pues más madreado no puedo quedar. Entonces ya, llegué, toqué la puerta de su cuarto, me abrió, le digo, hola mamá, ya llegué, la abracé, le di un beso y me subí hecho la chingada a mi cuarto. 33 años, 31, 32 años. Hecho la chingada subí a mi cuarto. Porque no sabía qué iba a pasar. No sabía qué iba a pasar. No sabía qué iba a pasar. Poco a poco me fui acercando a ella. Y hasta hubo un punto en el cual mi mamá siempre veía telenovelas en la noche. Y yo cuando llegaba, pues realmente no apagaba el televisor para platicar. O mi mamá no era de las personas que ni siquiera hablaba. Yo llegaba, me sentaba enfrente de ella en un sofá, mientras ella seguía viendo la televisión y yo empezaba a hablar de lo que me había pasado, porque así me lo habían comentado algunos compañeros. Entonces yo empecé a platicar con ella, pero sin que ella respondiera nada. Lo que pasó, dije, pues no, me pasaron varias semanas, me pasaron hasta que un día le digo a mi mamá, ya llegué, me volví a sentar en el mismo sofá. Y cuando le digo, oye, cuando me dice mi mamá, ¿y qué pasó? Le digo, pues fíjate que me pasó esto. Y cuando le empieza a contar, mi mamá apaga el televisor, me pone atención. Yo ahí fue la primera vez que sentí interés por mi mamá, que sentí el interés de mi mamá hacia mí. Dije, cabrón, ¿qué pido con esto? Es cuando pues, me dio mucho sentimiento y le empecé a platicar desde el corazón lo que yo estaba pasando. Mi vida con ella fue a partir
partir del programa fue cuestión de estar trabajándolo día con día, de darme cuenta que ella traía una forma de pensar y yo tenía que respetar esa forma de pensar, pero también tenía que ponerle límites en mi vida. No criticarla, pero también no permitirle que me critique. Hasta ahí, mamá, ¿sabes qué? Está bien tu comentario, pero no me late tanto como lo estás diciendo. Poderle decir a mi mamá que no me gustaban sus comentarios. Poderle decir a mi mamá la parte que no me cuadraba con lo que ella decía. No estar todo el tiempo sometido o sometida, o no estar todo el tiempo por encima de ella, tratando de que ella entendiera. Tratar de comprender que esa persona tenía una forma de ser y que nunca estuvo en una agrupación y que a mí se me habían dado herramientas espirituales para tratar de comprender, pero no ser muy pequeña. Y poderle poner límites a mi mamá, y a través de eso hemos llevado una relación sana hasta el día de hoy. Ella me marca, yo le marco, hay pláticas, yo entiendo su forma de ser, la respeto, muchas cosas no, pero sin embargo la escucho, y me escucha. Y cada vez que hablo con ella, le intento hablar desde la sinceridad y no desde el poder. Eso es muy importante. Mejor dicho, hablarle desde mi integridad y no desde el poder. Es muy importante eso. Gracias por la pregunta. Ok, dice, hola, buenas noches. ¿Cómo pudiste darte el perdón a ti mismo por tanto dolor? ¡Ja! Cuando entro la primera vez a una agrupación y me siento, gracias por la pregunta, wow, está muy chingona. Cuando llego la primera vez a una agrupación y me siento en ese lugar, y empecé a escuchar a los compañeros que estaban compartiendo, creo que desde ese momento me comencé a perdonar. Creo que desde ese momento me empecé a acercar a mí mismo. Y creo que en el momento en el cual yo iba detectando mis conductas codependientes y deteniéndome, no cambiándolas, deteniéndome de esas conductas codependientes, entró el proceso de perdón. Muy, muy como por la puerta trasera, muy sigiloso, muy suave, pero entró. Entrar a una agrupación y darme cuenta que podía hablar como yo quería y como yo sentía y que no se me iba a juzgar, creo que también fue parte del proceso de perdón. Se fue infiltrando muy suave, hasta llegar a un cuarto paso, de todas las chingaderas que hice, que me hicieron y que yo hice. Poder salir de la vergüenza. El proceso de perdón es, que prácticamente es los puntos que tiene el programa de 12 pasos, es que nos libere de la vergüenza y la culpa. Eso, el proceso de perdón es tratar de liberarse de la vergüenza y la culpa y hablar aquello que no me ha debido hablar. Y a través de eso, hacer un acto de comprensión a través de un cuarto y quinto paso. Ese acto de comprensión da como resultado un perdón. Y ese perdón pues, es el que trato de practicar día con día o cuando está la herramienta y me doy problemas y digo, ¿por qué estoy sintiendo vergüenza? ¿Por qué estoy sintiendo culpa? ¿Qué me está pasando? Y trato de encontrar y trato de entenderlo a través de otro ser humano que podría ser un compañero en apadrinamiento o madrinamiento. El proceso de perdón se practica en un estado de comprensión. Es una elección, pero también es una aventura. Y a veces esa aventura tiende mucho a ser muy turbulenta. Gracias por la pregunta. Ok, dice, hola, buenas noches. Yo vivo algo muy similar a ti. Ya no quiero vivir con mi esposo, pero a la vez me da mucho miedo enfrentarme a la vida, pues siempre me vendió la idea de que no podía hacer nada sin él. Mi pregunta es cómo quitarme ese miedo y esa idea que le compré que no podré hacer nada sin él. Gracias por la pregunta. Wow, una muy buena pregunta. El primer paso, pues estamos transmitiendo en este momento que tengo miedo. Y ese miedo es importante compartirlo con un compañero de grupo, una compañera, ya sea tu padrina o padrino. Compartirlo hasta que se agote el pinche tema. Y llorar hasta que se agote el pinche tema. Y decir, tengo un pinche chingo de miedo a hacer esto. Pero que se hable, cabrón. Que se hable el pinche miedo. Tengo un chingo de miedo de soltar a esta madre. Tengo mucho miedo. Y hablarlo. No nada más estarlo rumiando en la mente. Hablarlo, cabrón. Y después ya que lo hayamos hablado,
y hayamos salido de esta sensación de temor, poder entrar a un segundo paso y poder darme cuenta qué relación tengo directa con Dios, qué creo que es Dios o qué relación tengo con Él. ¿Me va a apoyar en eso? A lo mejor está la creencia ahí de que si me divorcio estoy haciéndole un mal a Dios porque creo que en algún libro dice que hasta la muerte. Entonces, no mames, traigo creencias muy arraigadas en base a cosas que ya no funcionan en mi realidad. Tal vez funcionan en la realidad de otros, pero en mi realidad no funciona seguir ese mandamiento. La neta, y aquí ofrezco una disculpa, pero es importante no confundir la espiritualidad con las religiones. La neta. A mí cuando me decían, no mames, hasta que la muerte nos separe y sigue los mandamientos, y sigue esto, y decía, puta madre, los mandamientos, y luego, no mames, veo pornografía, soy un pinche mentiroso, soy controlador, no, pues ya chingué a mi madre, no, pues vámonos, ¿no? O sea, ya, yo mismo ya cerraba el pinche ataúd y lo que sigue, cabrón. Pero aquí la situación es que a través de los 12 pasos, que son un proceso mucho más profundo, podemos detectar qué relación tenemos con Dios. Las creencias que yo tengo con Dios es la forma de vivir que yo tengo para con los demás. Mis creencias se reflejan en mis acciones o en mis no acciones. Mis creencias. Mi vida es el producto de mis creencias. Hay que ver qué creencias tenemos y qué creencias hay que dejarle en un tercer paso a Dios. Esta creencia no funciona, hay que tener un proceso de sustitución de creencia. Pero solamente es un trabajo muy interno, profundo, delicado. Eso es muy importante. Gracias por la pregunta. La siguiente dice, gracias por el compartimiento. ¿Cómo tuviste la fortaleza para empezar a hacer cambios en saber poner límites, saber poder decir no? ¿Y cómo trabajaste el aceptarte a ti mismo y ya no autorrechazarte? Pues miren, Sergio llegó a una agrupación con un pinche garrote. Así, con un pinche garrote. Entró a una agrupación y me dice que está corriendo, espérate. Y le digo, ¿qué pedo? ¿Qué? A ver, nada más déjame el garrote ahí. Meditación y bienvenida. Déjame el garrote ahí. Ahí por en la esquina. Si quieres, llévatelo. Si quieres, cuando termine la reunión, llévatelo. Pero ahí déjalo. Déjate de golpear a ti mismo y date cuenta que lo que estás haciendo es autoconmiserarte y tener resentimientos de los demás es un auto de autoflagelación. Eso fue lo primero que me enseñaron. Detente. No cambies. Pareciera como si el cambio fuera lo mejor que puede pasar. No. El primer movimiento para un cambio es detenerse. ¿Por qué? Porque si sigo viviendo como estoy viviendo en la velocidad, estoy viviendo en el miedo, estoy viviendo en la culpa, estoy viviendo en esa pinche aceleración. Y el estar acelerado genera estrés. Y el generar estrés genera muchos temores. Y el que genere temores empieza a disparar mis conductas codependientes. Entonces, el primer movimiento es detenerme, no cambiar. La disposición tiene que ver con este primer movimiento. Detente, Sergio. Deja de pegarte, cabrón. Deja de autoconmiserarte. Deja de autoviolentarte. Detente y platícanos cómo estás. No, nada más platícanos. Sí, a mí hay algo muy importante que me enseñaron, es que te quieres aventar y te quieres suicidar y te quieres hacer lo que te quieras, güey, te quieres poner bien pinche gordo o gorda, estar comiendo todo el pinche día, quieres matarte en el trabajo, quieres autoabandonarte o todo eso. Antes de hacer eso, ven a la agrupación y platícanos con nosotros. Ya después, pues lo que quieras. Cuando yo salí de la agrupación, ya no quería hacer todo ese desmadre, porque mis emociones habían trabajado. Ya salía más livianito y con mayor disposición. Solamente. Ahí empezó a iniciar mi cambio. Y el cambio se dio por la voluntad, una voluntad más grande que era la mía. Cuando yo intenté hacer un cambio por mí mismo, no encontré pies ni cabeza. Cuando empecé a detectar que Dios tenía
otra forma de hacer un cambio en mí es cuando dije, cámara, voy a confiar y voy a ver que a lo mejor Dios tiene una mejor idea. Gracias por la pregunta. Muy bien. La siguiente dice, he empezado a notar que la mayoría de las personas a mi alrededor son codependientes, igual que yo. ¿Es posible relacionarme con ellos de manera sana, aún sabiendo que todos tenemos defectos de carácter? Me da miedo relacionarme con las personas porque sé el daño que mi y su codependencia pueden hacer. Gracias. Ok, gracias por la pregunta. Son muy buenas las preguntas, es muy buena la pregunta. Ok, hay una parte de un libro que dice, estamos buscando salvación a través de otra persona, sabiendo que nos estamos rechazando a nosotros mismos. ¿Cómo? Sí, busco complacer a los demás, dejándome de ver a mí. Yo soy menos importante, porque la respuesta quiero que siga estando afuera. Yo soy menos importante. Entonces, si yo empiezo a comprender el juego, de decir, cuando yo tengo estos patrones de conducta codependientes, es que estoy en estas heridas del alma, autorrechazándome, autohumillándome, todas las que quiero. Yo estoy haciendo eso conmigo a través de esa conducta. Yo lo estoy haciendo conmigo. Y entonces aquí la gran pregunta es, pues no se supone que en algún libro dice, ama a tu prójimo primero como a ti mismo, pero dice primero ama a tu prójimo. O sea, primero tengo que amar a los demás para que a través de los demás yo me ame. Primero tengo que hacer eso porque así dice en un libro. Y de repente dije, ay, no mames, a ver, aquí no checa el audio con el video, aquí no mames, aquí no checa mis consecuencias de mi vida con la pinche creencia que me están diciendo. Porque por más que he querido vivir a través de los demás, pues me doy cuenta que yo sigo igual de resentido y conmiserado. Entonces, lo que hago es decir, a ver, primero ámate a ti mismo a través de no autorrechazarte, autohumillándote, autoflagelándote. ¿Y cómo lo puedes detectar? A través de las conductas codependientes. Cuando tú detectas tu pregunta, estás dejando de infringirte esa herida. Estás en ese momento deteniéndote. Gente que está haciéndole así a la pinche herida. Y de repente digo, no mames, estoy haciendo eso. No, detente. Tal vez esta madre ya esté irritado y ya salió esta sangre. Pero detente. Porque el cuerpo es sabio y se empezará a regenerar. Solamente detente. Solo detente. Y observa esta creencia muy profunda. No necesitas amarte a través de otras personas. No necesitas salvarte a través de otras personas. Primero, busca tu autenticidad dentro de ti mismo a través del programa de 12 pasos y después podrás dar aquello que eres, no aquello que esperas ser cuando ellos te den lo demás. Si ellos son codependientes, bendito Dios, excelente, es una muy buena área. Y les voy a decir por qué. El único lugar donde Sergio se ha podido conocer a sí mismo es con los demás, es en las relaciones que yo tengo. Si yo me voy a una pinche cueva a la Jusco, aquí en Ciudad de México, y estoy meditando, no me voy a conocer a mí mismo porque no estoy en presencia de otro ser humano. Y para dejarlo más firme, las relaciones humanas son tierra santa, porque son el único lugar donde me puedo conocer. Gracias por la pregunta. Y la que sigue dice, ¿cómo trabajar eso cuando ya no tienes a tus padres? Gracias por la pregunta. Pues hasta eso, fíjate que el que no estén los papás no significa que no estén dentro de ti. El proceso de perdón hacia uno mismo es poder perdonar todo lo que hicieron o todo lo que hicieron los papás. Yo he soltado las expectativas que tuve en la infancia para con mis papás. Es que ya no se fueron y ya no les pueden decir perdón y hacer un cuarto y quinto paso, y ya no puedo hacer eso. Tengo expectativas y esas expectativas me están haciendo sufrir.
en este posible cuarto y quinto paso. No, no es necesario que esté. No hay necesidad de que esté físicamente. Dios puede en ese momento llevar a un sentimiento de que puedas sentirlo cerca, haciendo tu cuarto y quinto paso con una persona, ¿verdad? Puedes tener esa sensación de cercanía para con tu mamá, para con tu papá. Puedes sentir esa liberación sin la necesidad de que ellos estén presentes físicamente. Con que tú detectes en ti aquellas cosas que te enseñaron y que no funcionaron, los estás comenzando a perdonar. Desde que tú detectes todos los patrones que, a mí todos los patrones que me enseñó mi mamá, y me doy cuenta que no me funcionaron en mi vida, los he ido dejando y así la voy perdonando. No es un acto de decir, ay, no, vamos a ir tus pinches patrones, mamá. Es un acto de decir, yo entiendo que mi vida no funciona y lo suelto. Desde la raíz, desde entender cómo ser humano. Y ahora puedo ver a mi mamá. Hoy mi papá no está, falleció cerca de 3 años. Yo puedo recordar a mi papá desde un punto en el presente en el cual decir, pues estuvo bien, fue alcohólico, por algo viví lo que tenía que vivir yo, porque de no haber vivido lo que yo viví con ellos, no sería quien soy, hoy en el presente. De no haber vivido lo que no viví con ellos, hoy no sería quien soy, hoy en el presente. Y gracias a un programa puedo entenderlo. Gracias por la pregunta. Dice, muchas gracias por tu compartir. ¿Cómo creaste o armaste o asumiste a tu poder superior? Gracias por la pregunta. Wow, muy buena pregunta. Pues primero, como yo tenía una Biblia allí en la casa, agarré, después de mi primera junta, me senté, puse el pinche librito ahí, y le dije ahí en el cuarto, estando solo, no te conozco, no sé si existes, no sé quién eres. Pero me dijeron que ayudas. Yo necesito un chingo de ayuda. Empecé a sincerarme con él. Y me di cuenta, una sensación de que había algo más grande que yo. Es que no puedes voltear a ver el cielo y darte cuenta que estamos saliendo de una situación matemática cuadrada. No, güey. Eso es algo más inmenso. No te puedes dar cuenta de tu vida y de la aventura de tu vida. De repente no te has dado cuenta que algo coincide. De repente no te has dado cuenta que en algún momento llegaste a la agrupación por algo y que empieza a haber muchas coincidencias. De repente no te das cuenta que te despiertas a cierta hora de la madrugada pensando en ciertas cosas y tienes necesidad de escribir. De repente no te das cuenta que la depresión, que la ansiedad, tocan en un interior y una espiritualidad dentro de nosotros. Porque si viviera yo en una pinche ansiedad y depresión y demás, y eso fuera todo lo que hay, pues no hubiera este choque dentro de mí, no tendría la necesidad de salir. ¿Para qué? Si es parte de la normalidad. Pero hay un choque dentro de mí, que hay algo dentro de mí que me dice que no cuadra, algo no checa. Por eso llega una agrupación, por esta fricción en mi interior, entre los resultados de mi vida y mi interior que no conozco. Hay una fricción, hay un choque. Entonces empiezo a entender, si no, a ver, ¿por qué sufro? Si Dios no existiera, no sufriría, güey. Pero me estoy dando cuenta que hay algo dentro de mí que está dentro de mí y está afuera. Y fue a base de pura experiencia. Ahora quiero preguntar aquí. De repente no has tenido conversaciones con algo más grande que tú. De repente no sientes que te respondan. A través de un acto, a través de una palabra, a través de un color, a través de que se cayó una hoja, de que llegamos tarde a cierto punto. ¿No te das cuenta que de alguna forma estamos teniendo conversaciones con Dios y no nos damos cuenta todo el tiempo, en todos los momentos? Es cuestión de irlo descubriendo, adentro y afuera. Primero adentro. Descubrirlo. Eso es parte de este proceso de 12 pasos. Gracias por la pregunta. Y la última pregunta dice, recién ingreso a CODA y estoy trabajando mi primer paso.
Siento la aceptación de ser codependiente, pero no sé cómo empezar a verme. Siento miedo. ¿Cómo hacerlo? Me siento confundida. Ok, no hagas nada, no hagas nada. Detente, sentadita como ahorita estás, escuchando, y reflexiona. Todo aquello que estamos platicando, ¿cómo se refleja dentro de ti? Siéndote muy sincero, ¿eh? Con una sinceridad importante y profunda. ¿Cómo se refleja esto dentro de cada uno de nosotros y en mí? ¿Cómo se refleja dentro de mí? ¿Me checa, no me checa? Hay cosas que me vibran, hay cosas que no me vibran. Hay cosas que me dan tranquilidad, pero hay cosas que no me dan tranquilidad. Solamente identifica tus pensamientos, identifica tus emociones, aunque ahorita no tengan pies ni cabeza. Solo admite que están ahí. Date cuenta. Aquí quiero dejar algo muy importante. ¿Por qué es importante leer? Porque sin conocimiento no hay experiencia. Y sin experiencia solo se queda en conocimiento. ¿Qué quiero decir? Que a veces la literatura nos acerca a detectar o a ponerle palabras a aquello que estoy sintiendo. Pero si no sé, si no tengo enfocado qué estoy sintiendo, si no encuentro una palabra, no sé qué estoy sintiendo y se siente desesperación. Y no sé qué compartir, si miedo, enojo, no sé qué estoy sintiendo. Entonces lo primero es ponerle palabras, por eso es el primer paso. Admitir es ponerle palabras a aquello que estoy sintiendo y estoy pensando. Codependencia, patrones, pensamiento compulsivo, compulsivo obsesivo, ingobernabilidad, todo eso. Le voy poniendo palabras a aquello que siento y aquello que pienso en mi forma de ver la vida. Cuando le voy poniendo esas palabras, voy armando como una especie de rompecabezas dentro de mí. Ah, esto se llama así. Ah, pues lo pongo aquí. Ah, eso también se llama así. Ah, pues lo pongo aquí. Eso es el primer paso, identificar. Y ahora, dentro de esta identificación, es muy importante hablar, no nada más aventarse el tiro hacia adentro, hablar. Yo cuando ahorita en este momento estoy hablando de aquí con ustedes, yo estoy identificando dentro de mí todo lo que les he compartido. No lo traigo escrito, güey, porque está dentro de mí. Toda esta historia está dentro de mí. Identifico hacia adentro, pero solamente a través de la palabra, a través de decir cómo me siento, a través de expresar tantas veces como sea posible, porque así voy a aprender también a escuchar. Y así también va a haber un proceso de liberación. Cuando estoy hablando, estoy admitiendo lo que siento al expresarlo. Es muy importante. Muchas gracias por la pregunta.